¿Qué nos está pasando? Bueno, el sistema político que conocimos durante muchos tiempos, estoy seguro que varios de los que estamos aquí, que tenemos la edad suficiente como para haberlo vivido, no ustedes o muchos de ustedes que lo han leído, estaba preparado para que funcionara como un partido hegemónico, un partido que ganaba la presidencia, ganaba el Congreso y a través del Congreso nombraba a los miembros del Poder Judicial, de tal suerte que era muy armónico. Mandaba uno. En aquellas épocas en América Latina, por cierto, brillaban las dictaduras. Hoy hay democracias. En México no había una dictadura, pues alguien, un buen novelista, intelectual, dijo, no es dictadura total, es dictadura perfecta, es dicta blanda, pero a final de cuentas se distinguía de los países de América Latina. Pero cambiaron las cosas y la velocidad de la madurez democrática del país hizo que ya no existiera un solo poder puesto en manos de un solo hombre, sino que se repartiese en el Congreso en una pluralidad muy importante y el Congreso se desdoblase dándole autonomía al Poder Judicial. Entonces ya teníamos aquí un gobierno dividido que teníamos que superar. ¿De qué manera? No es un tema de habilidades y destrezas, es un tema de instituciones. Como muchos de nosotros sabemos el valor de las mismas, esas instituciones que no se han creado en el país para la nueva gobernabilidad democrática. Ante la alternancia que se está viviendo, la tenemos que acompañar para que verdaderamente sea una transición de nuevas reglas de juego e instituciones también novedosas. Eso es para pasar de los gobiernos divididos a los gobiernos compartidos. Y de esa manera, empezar una ruta mucho más lógica y virtuosa que premie los acuerdos y al premiar los acuerdos los alcancemos a mayor velocidad. Pero tenemos más de una década, podemos decir desde 1997 acá, platicando de ello y no lo hemos llevado a cabo. Hoy en día, tarde pero seguro, el jefe del Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta de reforma política. Él la llamó que es una propuesta ciudadana para empoderar a los ciudadanos. Habla sobre temas de candidaturas ciudadanas, sobre iniciativa ciudadana, segunda vuelta electoral, referéndum, reducciones de cámaras, reelecciones. Es una iniciativa, ¿por qué no? Y hay que saludarla, correcta de parte del presidente. Qué bueno que lo puso sobre la mesa. Hacía mucho que un presidente no se atrevía a hacerlo, no obstante que la circunstancia invitaba a que lo hiciéramos. El PRD también puso la suya como oposición sobre la mesa, habla de muchos más temas, y nosotros hicimos lo propio en el Senado. ¿Con qué interés? Nosotros pensamos que sí hay que darle mucho más poder al ciudadano, pero lo que realmente quieren los ciudadanos y los mexicanos, bueno, no todos, pero sí la mayoría, no es ser candidatos ciudadanos, ni tener iniciativas ciudadanas. Lo que quieren es más crecimiento, más empleo, más seguridad, más educación, más salud. Eso es lo que nos requieren los ciudadanos y eso es lo que los gobiernos deben de dar. Decirle, oye, no te voy a resolver todo esto, pero te voy a hacer candidato ciudadano, pues tampoco resuelve las cosas. No obstante, sí hay que ir a esos mecanismos ciudadanos de democracia más amplia. La propuesta que hicimos nosotros en el Senado tiene un eje muy importante que va en la búsqueda de esa madurez democrática, pero también que facilite los acuerdos. ¿Y cómo podrían ser creadas estas nuevas instituciones? Primero, estamos queriendo resolver un asunto
que estoy más que convencido que ustedes, estudiantes de Derecho, de Unison, han estado viendo con puntualidad la incertidumbre que hay en el país. Nadie se ha atrevido a tocarlo, parece un tema tabú, un tema de pronósticos reservados, porque luego ofende al presidente en turno. ¿Qué sucedería en este país en caso de ausencia absoluta del presidente? No se toca, no se había tocado, porque luego los políticos somos muy quisquillosos en esas cosas, ¿no? En ocasiones podríamos pensar que pues son hasta un poco interesados o tienen algunas lagunas que no hay que mover. Se piensa que los presidentes son inmortales, y no es cierto. Los presidentes son seres humanos. Cualquier día no se desea, no deseamos que nunca pase, pero podía faltar el presidente. En ese momento, la Constitución de México no está adecuada para saber qué va a pasar mientras el Congreso decide quién lo va a sustituir. Podrían decir, no, pero pues así como está el Congreso, que lo conocemos, está facilito, en un día se ponen de acuerdo quién va a ser el nuevo presidente. Yo creo que va a tardar un poquito más que un día en ponerse de acuerdo, sobre todo cuando pues, le digan al Congreso, levante la mano quién quiere ser el presidente sustituto, pues va a haber ahí más de 500 que la van a levantar. Ahí ya se inició el primer problema, porque no hay método para llegar al acuerdo. Habremos de incursionar, pero como es tabú, el último que propuso cómo sustituir al presidente es un compañero mío del Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes, y terminó como embajador en Costa Rica. Nunca le hicieron caso a la iniciativa y lo expulsaron del país, ¿no? Por mala suerte, le dijeron, ¿no? Nosotros estamos proponiendo que en ese lapso en el cual el Congreso deba de ponerse de acuerdo en quién debe ser el presidente sustituto, existe un encargado del despacho. Y ese encargado del despacho deberá de ser el secretario de más alto rango que señale la ley orgánica de la Administración Pública Federal, mientras el Congreso decide cómo se sustituye. Insisto, ojalá y nunca pase. Ojalá. Pero por lo menos al país hay que blindarlo. Imagínense ustedes qué sucedería con los mercados. El presidente es un compañero mío del Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes, y terminó como embajador en Costa Rica. Nunca le hicieron caso a la iniciativa y lo expulsaron del país, ¿no? Por mala suerte, le dijeron, ¿no? Nosotros estamos proponiendo que en ese lapso en el cual el Congreso deba de ponerse de acuerdo en quién debe ser el presidente sustituto, existe un encargado del despacho. Y ese encargado del despacho deberá de ser el secretario de más alto rango que señale la ley orgánica de la Administración Pública Federal, mientras el Congreso decide cómo se sustituye. Insisto, ojalá y nunca pase.